El doctor Shahrukh Khan es internacionalmente reconocido por sus aportaciones sobre la biodiversidad, conservación de los ecosistemas y el cambio climático global. En la Universidad Autónoma de México fue director del Instituto de Biología, coordinador de la investigación científica y rector de esa misma casa de estudios de 1989 a 1996. Promovió la creación del Instituto de Ecología de la UNAM y el primer programa de doctorado de ecología en el país. Fue fundador y coordinador de CONABIO de 1992 al 2020. Ha sido distinguido como investigador emérito y recibido 12 doctorados honoris causa de universidades nacionales e internacionales. Ha recibido la distinción de Medalla al Mérito Cívico por la Cámara de Diputados, la Medalla al Mérito de la Fundación UNAM, el Premio a la Conservación de la Diversidad NatureServe, el Premio Campeones de la Tierra por el Programa de las Naciones Unidas, Premio Tyler, el máximo galardón en materia ambiental, y en el 2021 recibió la Medalla José Vasconcelos. Ha publicado más de 190 trabajos científicos y varios libros, entre los que destacan, y muchos conocemos, Árboles tropicales de México, Las musas de Darwin y Malezas del Valle de México. Junto con Julia Carabias publicó El Patrimonio Natural de México y en colaboración con el doctor Mario Molina, El Cambio Climático, Causas, Efectos y Soluciones. Y coordinó la publicación de la importante obra Defensa Legal contra Delitos Ambientales. Demos un caluroso aplauso a nuestro distinguido invitado. El realmente valorar el trabajo que los campesinos temporaleros fundamentalmente hacen en una época en la que empezaba con toda fuerza la cuestión de la Revolución Verde, ¿no? En todo el mundo, pero desde luego muy claramente en México. Y los campesinos temporaleros que tenían 2, 3 hectáreas, pues eran un grupo de gente que ignorante, que no eran buenos productores, que eran flojos, etc., ¿no? Y eso que ahora a lo mejor a algunos les suena como imposible, era lo normal en esas circunstancias. Y con esta idea de haber entendido el proceso de evolución bajo domesticación, que eso fue lo que aprendí, tuve la enorme suerte, también a través de Efraín Hernández, de ir a hacer el doctorado a la Universidad de Gales. Gales es quizá una de las zonas más deprimidas económicamente de Gran Bretaña, y no es ni Oxford ni Cambridge la universidad, pero tenía al mejor líder en ecología de poblaciones en ese momento en el mundo. Y quien me hizo verlo a él, es reconocer que estaba, fue el maestro Hernández, cuando me dio 2 artículos escritos por John, y me dijo: a ver, lee esto para ver si te gusta. Y claro que me gustó. Y originalmente mi plan de vida era ir al Gray Herbarium en Harvard a estudiar taxonomía. No tengo nada contra la taxonomía, pero no era lo que más me atraía. Lo que me atraía más eran problemas ecológicos, e inmediatamente tomé la decisión de hacer contacto con John Harper y ver si me podía recibir como estudiante, con el riesgo gigantesco de que no había un organismo que daba becas en ese tiempo que se llamaba el Instituto Nacional de Investigación Científica, el antecedente del CONACYT, a donde recurrí porque no quería ir con becas crédito. Había unas del Banco de México donde me traían, y metí mi solicitud. Para ese tiempo yo ya había publicado un par de cosas y
y estaba trabajando con Terry Pennington en el libro de árboles tropicales. Esto les pareció muy bien a los gentes del comité de selección del INIC, y recibí una carta que decía: oiga, su trabajo es muy bueno, lo felicitamos, pero lamentamos decirle que la ecología no está entre las prioridades para formación de gente en México. Estoy hablando del 1967, no hace tanto tiempo. Y este era el panorama que había y las cosas que había, pero no creo que haber tenido la mejor decisión que haberme encontrado con este personaje, John Harper, que me completó la visión que Efraín Hernández me había abierto, la ventana de evolución bajo domesticación a un sentimiento de evolución mucho más amplio, mucho más rotundo y mucho más profundo, y que no solo cambió el desarrollo de mi carrera académica, sino mi vida misma, para entender qué diablos hacía yo como un bípedo Homo sapiens. Finalmente FAO, después de muchos años, en el estudio que hicieron en el 2014, se publicó en el 14, reconocieron que la producción de alimentos más importante viene de los pequeños productores en todo el mundo. Y esto a nosotros no nos... Digo, ¿por dónde nos pasó? Y claro, eso es cierto para México también. Y esto no quiere decir que la agricultura de alta tecnificación, con grandes espacios, con maquinaria, no sirve para muchas cosas, pero no en todos lados, ni es la única forma de poder producir alimentación adecuada para el futuro de este país. Estos campesinos temporaleros, con una pequeña ayuda de insumos sencillos que pueden ser desde fertilizantes hasta algunas otras cosas más, podían incrementar realmente su producción a un grado que sería, no solamente daría satisfacción de consumo a todo el país, sino para producirlo fuera. Claro, estoy hablando de maíz para consumo humano, no estoy hablando de maíz para consumo industrial. Yo creo que esto es otra cosa que no aprendes. Se habla y se presumen los grandes bancos de datos, que son los que, bancos de semilla, perdón, que son los que tienen está ahí toda la información. Los bancos de semillas, cualquiera, el que quieran, el que se le ocurra, el de CIMIT, el que está en Noruega, los que sean, no tienen más que un cuadrito de la película evolutiva que los campesinos están manteniendo año tras año, ¿no? Tomaron ese cacho de la película y con ese cacho piensan que se pueden resolver todos los problemas que tenemos de adaptación de los cultivos a las condiciones ambientales que vamos a tener muy variables. Lo que hay que hacer es mantener a los que siguen haciendo que esa película evolutiva de evolución bajo domesticación se mantenga, que esté ahí y al cual podamos echar realmente mano adecuadamente. Y esto para mí, él nunca me dijo, el maestro Hernández nunca me dijo algo de este tipo, pero estoy seguro que estaba en su mente que esto era el tipo de cosas que iban a hacer. ¿Qué importancia tiene conocer a las especies silvestres de los cultivos, de los cultivares? En este caso, tengo dos ejemplos muy rápidamente, no quiero dar mucho tiempo. Uno es, obviamente, papa. En Europa, que llegó la roya y acabó con todas las plantaciones de papa del norte de Europa que mantenían a las poblaciones de Alemania, Austria, etcétera, Irlanda, y era el alimento fundamental. De repente ese alimento fundamental se fue a la basura. Trataron de encontrar especies resistentes a la roya en la parte norte de Argentina, en la zona andina donde están las papas. No había una sola que fuera
suficientemente buena para poder usar ese genotipo para reponer la masa. ¿Y de dónde salió la respuesta? México tiene muchísimas especies de Solanum, ninguna de ellas, hasta donde yo sé, desarrollada como papa, ni desarrollada como nada, están ahí. Y sucede que el centro de origen y de diversificación de Phytophthora está en México, está en la zona de Metepec, en el estado de Hidalgo, y de ahí salió la especie Solanum demysum, que se usó para poder reponer la agricultura de papa en Europa del Norte, después de que más de 1,5 millones de personas habían muerto de hambre. Otro tanto habían emigrado a Estados Unidos porque no tenían manera de sobrevivir, etc. ¿Qué precio el conocimiento de esto? La otra cosa que no está ocurriendo, y esto es parte de la culpa de por qué la gente no tiene noción de esto, cada que tengo una conferencia y quiero hablar de la diversidad genética de los cultivos mexicanos, le pregunto a la gente cuántas razas nativas de maíz conocen. Desde luego me toca un tramposo que ya escuchó la conferencia y ya sabe, entonces no le hago caso. La mayoría de la gente dicen 2, 3, pero son las cosas que ven en el mercado, en el supermercado, porque hay mercados que tienen muchísima diversidad, dependiendo de dónde está uno. Y cuando les digo hay 61, se quedan como si les estuviera tomando el pelo. No hay noción, y no hay noción porque esto no se ha difundido adecuadamente. Y fue hasta la publicación de ese mapa que se supo eficazmente cuántas especies nativas se estaban cultivando diariamente en México. Esto, si lo que quiero decir es que detrás de esto hay una necesidad de comunicar a la sociedad en lenguajes accesibles y claros, comprensibles, esos avances importantes para que la sociedad los conozca. Los campesinos los conocen perfectamente, ellos no son los que se van a maravillar de estas cosas, pero sí al resto de los consumidores, que son la mayoría de la gente en este país. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande en esto, y también ahí quiero hacer mención a lo que Conavio ha hecho justamente en esto. Conavio tiene ahorita la base de datos más grande de México para biodiversidad, desde luego, supongo que el INE tiene la base de datos más grande y social, pero digamos, de recursos naturales, 45 millones de especímenes georreferenciados y validados taxonómicamente. Ningún país en el mundo comparable a México, desde luego no país megadiverso, tiene una información como esta. Esa información se ha traducido al lenguaje llano, sencillo, de que cualquier gente puede conocerla. La página de Conavio tiene 46 millones de visitantes, 46,000, perdón, no eran otros datos, 46,000 visitantes diarios, de los cuales la mitad son niños. ¿Por qué? Porque tiene una enorme riqueza de material hecho directamente para ser atractivo para los niños. Un adelanto en esta cosa de llevar la ciencia a la gente, lo que estamos haciendo es traer a la gente a la ciencia, es decir, que contribuyan con información científica en todas estas cosas. Yo creo que estos son asuntos que se pueden hacer con toda facilidad en el área agronómica por las instituciones en las que están metidas. Está Naturalista, que tenemos 165,000 o 175,000 personas permanentemente contribuyendo al proyecto de Naturalista. ¿Qué es eso? Pues simplemente sacar su teléfono inteligente para sacar las fotos de los bichos o las plantas que les interesa, sacar la foto y subirla a la plataforma, y esa foto sube con la georreferencia, la fecha de que fue hecha y también por el autor o autora de la fotografía. Y esto nos ha ayudado a engrosar sensiblemente
el volumen de información, y yo sé que hay algunos que piensan, hijo, pues nada más una foto de veras, particularmente los taxónomos, ¿no? Lo que necesitan ver el organismo perfectamente en sus manos, y además que les dé trabajo colectarlo para que les dé más entusiasmo hacerlo. Tenemos un grupo de tutores y de curadores para cada uno de los grupos organizados de plantas, familias de plantas o grupos de vertebrados, aves, etc., que trabajan con Conavio, con el apoyo hasta ahorita de la Fundación SLIM. Ya si no lo hubiéramos podido hacer con recursos federales ni de broma. Y esto revisan cada una de las fotos que se suben para ver si realmente es la correcta, y si no está equivocada, y si está equivocada se comunican con el naturalista que sacó esto y discuten y se llega a una conclusión con esto. Les recomiendo que lean este último libro que acaba de salir, que creo que para todos ustedes puede ser muy interesante, y ver la literatura que hay sobre plantas cultivadas, pero también con esta idea de cómo diablos ocurre ese proceso mágico. No es mágico porque requirió de mucho trabajo de mucha gente durante miles de años, particularmente mujeres, que eran las recolectoras de los grupos sociales, que llegaron a sacar esto que teníamos y que nos alimenta a todos. Ese trabajo es un servicio evolutivo que no tiene valor en México y no lo tiene en ninguna otra parte, por los que se asumen el valor de la producción de semilla para esas cosas son las compañías agronómicas, las que venden semillas, cosas de este tipo, que están usando un cachito así de ese proceso de evolución tan grande. Gracias.